Son ya las 8:46 de la mañana y para mí es un gusto poder acompañarlos de regreso aquí a WQ Noticias, con el análisis, con la opinión y tenemos a un importante invitado para empezar esta jornada. Se trata del doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, que ya está con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola Liz, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. No, gracias a usted por acompañarnos para poder conversar más ampliamente sobre lo que usted dijo la semana anterior, estas cifras, estos números, contándonos cuál es la situación del IES. De manera general, ¿cómo usted la definiría ya cuando falta prácticamente un mes para cerrar este 2024? A ver, este año hemos hecho importantes esfuerzos en sobre todo mejorar el cumplimiento de las cosas que consideramos esenciales. Por ejemplo, aumentar la cantidad de afiliados a la seguridad social. Por ejemplo, mejorar las cuentas por cobrar de la seguridad social. Eh, por ejemplo, eh, terminar o empezar las auditorías a los prestadores externos, cosa que la teníamos desgraciadamente demorada por casi 16 meses. Ahora ya tenemos el contrato firmado y en diciembre empezamos las auditorías a los prestadores de nivel 1 y 2, que son los que, digamos, a los que más demorados hemos tenido en pagos. Y eso sé que les ha causado problemas. Esperemos que a partir de diciembre estos problemas vayan desapareciendo conforme iniciemos el proceso de pagos. Y Eh, quizás empecemos por ahí. ¿A cuánto asciende esa deuda que mantienen con prestadores externos? ¿Cuánto han logrado cubrir? ¿Cuál es la proyección en ese sentido? sí, a ver, la deuda debe estar un poco por encima de los 2.000 millones de dólares. Este año nosotros vamos a terminar pagando alrededor a 630 millones de dólares. Pero lo que tuvimos que hacer es que el consumo de los prestadores externos estaba acercándose ya a los 1.000 millones de dólares o sobrepasando los 1.000 millones de dólares anuales. Y eso para nosotros es insostenible. Es decir, no podemos sostener 1.000 millones de pagos en prestadores externos más casi 1.500 millones en la infraestructura propia de la seguridad social. Es decir, el tema salud está claramente desfinanciado y necesitamos de alguna manera ordenar esas cuentas. Y este ordenamiento, que ya lo hemos arrancado, pasa por limitar el número de prestaciones que debemos contratar externamente y a su vez incrementar el número de prestaciones que debemos dar en la infraestructura propia. Hablando de eso, dentro de lo que han ido poniéndose al día, por ejemplo, la buena noticia es que ya comienza nuevamente a recibir pacientes del IES Solca Cuenca, que tuvo mucho tiempo sin poder hacerlo debido a esa deuda que mantenían con ellos, por ejemplo. Sí, gracias por la pregunta. Sí, mira, Suelca Cuenca desde el 2016 hasta el 2022 acumuló una deuda de un poco más de 7 millones de dólares. En el 2022 Suelca Cuenca dijo, yo no voy a atender más pacientes porque me deben demasiada plata y tiene todo el derecho. De hecho, a mí me parece muy prudente no depender de la seguridad social, porque desgraciadamente hay prestadores que dependen 90 o 100% de la seguridad social, y eso es un tema que debe ser evitado. Solca Cuenca, así lo entendió, suspendió en el 2022 las atenciones. Cuando nosotros llegamos, ya hace 6 meses, me reuní con los directivos de Solca Cuenca y me dijeron, oye, nosotros necesitamos que nos pagues la deuda. Y dije, bueno, ok, yo en mi flujo voy a empezar a atender la deuda a razón de 1 millón de dólares mensuales. Y entonces me demoré pues 6 meses en pagarlo, pero ya llegamos, pasaron, los meses pasan y finalmente llegamos al fin. Y cuando terminamos de pagar ya en el mes de ahora, en el mes de noviembre, a pretexto de esta reunión que había en Cuenca de los mandatarios, me tuve una reunión con los directivos de Solca Cuenca y les dije, bueno, ya estamos terminando la deuda, ¿qué les parece si volvemos a atender pacientes? Y me dijeron, sí, ok, pusimos fecha, hoy, 25 de noviembre, se reabren las atenciones en Solca Cuenca para pacientes derivados de la seguridad social, lo cual es una gran noticia. Y yo debo agradecer la paciencia que tuvo Solca Cuenca para esperarnos y también agradecer el hecho de que ya hoy podamos derivarles pacientes que tienen problemas de cáncer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación en base a esta deuda también que se mantiene con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, los que están asentados en Guayaquil, por ejemplo, con las dializadoras también, cómo están en torno al cumplimiento también del pago de deuda con ellos? Sí, las dializadoras, igual que los prestadores de nivel 3, igual que los 8 solcas que hay a nivel nacional que atienden pacientes con cáncer,
han tenido una prelación alta en nuestro sistema de pagos. Tanto es así que, mira tú, en las dializadoras, por ejemplo, hoy, que hace un par de meses todavía salían con carteles a decir, hey, no podemos vivir así. Hoy ya no reclaman porque hemos atendido esos pagos privilegiadamente. Igual que las clínicas que nos prestan atención de nivel 3. ¿Qué es nivel 3? Todo aquello que pueda comprometer la vida de los pacientes. Por ejemplo, pacientes cardíacos, infartos, que tengan que colocárseles stents, pacientes que tengan cirugía de cerebro, por ejemplo, o ya tumores o accidentes cerebrovasculares, pacientes nefrológicos, pacientes diabéticos. Esos han tenido una prelación alta y a eso les hemos pagado mucho mejor que aquellos que no tienen complicaciones o que no implican un compromiso con la vida de los pacientes, como son, por ejemplo, los prestadores odontológicos o de primer nivel, que son consultas externas. A esos hoy debo ofrecerles disculpas por las demoras, pero quiero que sepan que ya tenemos contratadas las auditorías que empezarán a desarrollarse, ojalá en diciembre, para empezar a pagarles, ojalá en diciembre también. Ahora, pero ¿cuánto tiempo puede tomar el trabajo de una auditoría? ¿No? Porque usted dice comenzarían en diciembre, pero ¿cuánto tiempo puede pasar entre que se confirman las cuentas, se cruzan estas cuentas y se tiene un resultado de ese trabajo? A ver, ahí la buena noticia es que Spoltel, que es la empresa que ganó el concurso de auditoría, ya tiene experiencia en el tema. Es decir, no es una empresa nueva. Bueno, hubiera sido ideal que venga una nueva, pero bueno, al fin del día es la que hay. Y esta, que ya tiene experiencia, seguramente no va a tener mucho tropiezo. También depende del tipo de prestación, Liz, porque, por ejemplo, auditar dializadora es muchísimo más fácil que auditar una clínica de tercer nivel, porque las dializadoras tienen procesos muy estandarizados. Es decir, cuando tú te vas a hacer una diálisis, vas semanalmente 3 o 4 horas, te conectas a una máquina, la cartera de pacientes es casi la misma para cada dializadora. Igual nosotros tenemos dializadoras en la infraestructura propia, que está creciendo además. Entonces, eso es muy, muy sencillo y muy rápido. Por eso hemos podido pagar rápidamente dializadoras. No así aquellas clínicas que, por ejemplo, operan, y me voy a hacer un ejemplo para ilustrar, una apendicectomía que se complica y que el paciente se infecta y que tiene que ir a terapia intensiva durante 3 o 4 días y tiene que ser medicado y luego está hospitalizado 10 días. Es un proceso más complicado de auditar que una diálisis, que es un proceso más bien rutinario. Ahora, ¿cómo les ha ido? Yo recuerdo haber conversado con usted tiempo atrás y hablábamos de esta atención hasta los fines de semana, ¿no? Con el hecho de agilitar incluso esas cirugías que estaban represadas. ¿Cuánto se ha podido avanzar quizás en eso también? Muy bien, muchas gracias, Liz, esa pregunta. Esas son las preguntas que me gustan, porque finalmente, mira, de las cosas que sí hemos hecho es, nosotros tenemos una infraestructura muy grande, prestaciones anuales, pero en algún punto empezamos a perder una cantidad importante de pacientes que se fueron a prestadores. Siendo que tenemos que limitar el volumen de consultas en prestadores, lo que hicimos fue habilitar nuestra infraestructura para operar los fines de semana, tanto quirófanos como consultas externas. El proyecto piloto empezó con 5 hospitales, en una segunda fase incluimos 7 más, es decir, tenemos ahora 12 hospitales operando quirófanos y consultas externas los fines de semana, y vamos a tener 7 u 8 más en una tercera fase. ¿Qué pasó? Como esto fue hace ya 4 meses, bueno, hemos operado 2.900, y sin contar este fin de semana que pasó, que todavía no lo tenemos tabulado, llevamos algo así como 2.915 cirugías programadas de la cola. Y la cola, cuando me preguntaron hace 2 meses, era 12.400 cirugías que teníamos programadas en cola. Y ahí un poco la aclaración es que es una cirugía que puedes programar en cola. Son, por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, colecistitis crónica que tienes que sacar a la vesícula del paciente, pero no es un proceso de urgencia. Una apendicitis aguda, ese sí tengo que operarte inmediatamente. Entonces, esas operaciones sí son inmediatas, son emergentes, pero las que son programadas, estas que conté anteriormente, sí las puedes ir programando en el calendario a futuro. Ese calendario, la idea es que se acorte. Y si ya pudimos en 4 meses traernos la cola casi 3.000 cirugías menos,
Es decir, nos comimos el 25% de la cola. Lo más probable es que en los próximos meses sigamos acortando esa cola. Mi idea sería que en el próximo año nosotros tengamos una programación de un mes plazo. Es decir, si te quieres sacar la vesícula, te digamos, mira, no se la puedo sacar ahora, que estamos 25 de noviembre, se la vamos a sacar el 20 de diciembre. Para los Pero pacientes. tampoco pasa, pero que le interrumpa, doctor, pero tampoco pasa que, no sé, alguien llamaba a agendar una cita, una consulta, y la agendaban para el próximo año, 4 meses, 5 meses después. ¿Se han acortado esos tiempos? ¿Se han mejorado en eso también? Bueno, para eso tenemos ahora este robot que ya está dando sus primeros pasos, que tiene problemas de inestabilidad todavía, que esperamos que se vean resueltos en los próximos días. Pero la ventaja de esto, Liz, es que ahí sí el robot va a poder leer toda la infraestructura de la seguridad social y por otro lado lee todos los afiliados, parientes, esposas, hijos que tienen derechos a ser atendidos y hace un match y entonces, siendo más eficiente, pienso yo que la programación y el otorgamiento de citas va a ser muchísimo más eficiente, ergo va a ser mucho más cercano cuando tú pidas una cita. No solamente va cercano en el tiempo, sino más cercano a donde tú estás, porque el robot puede geolocalizarte y te va a agendar cerca de tu casa. Ahora, hablemos de ciertas cifras y preocupación, ¿no? Hay una deuda que se arrastra que es millonaria. Usted me decía más temprano, y corríjame si me equivoco, son 24.000 millones de dólares del gobierno al IES. ¿Eso era? Sí, el Estado ecuatoriano le hace. Es que, a ver, no hay que hablar porque esta no es una deuda que se generó ni en el último año, ni en los últimos dos, Ajá. es una deuda que se acumula desde el 2002. Entonces, en los últimos 22 años se ha ido acumulando esta mega deuda, que es como 24.300 millones, por ahí anda. Porque nosotros, a pedido del Fondo Monetario, tuvimos que finalmente auditar y entregarle un número al Estado ecuatoriano, al gobierno actual, al ministro Vega Malo concretamente, decirle, mira, este es el número final. Tenemos que auditar, sí, habrá que hacer ajustes, pero la deuda anda por los 24.000 millones y tiene que ser pagada en los próximos 10 años, ojalá. Y esa discusión es una discusión que empieza ya en el año 2025, en donde el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, tendrá que hacer una suerte de fondeo para ver cómo se cubre esta deuda durante los próximos 10 años. Pero no se ha llegado a establecer un acuerdo de pago. Se lo pregunto porque justamente hace unos días atrás, a la par de lo que usted anunciaba, todo esto que se ha ido mejorando en el IES, el Ministerio de Finanzas ha hablado de un desembolso de casi 3.000 millones de dólares como parte Sí, de ir cubriendo esa deuda. Entonces no sé si se ha llegado como a acordar sí. a partir del No, 2025 no, vamos a cubrir tal valor de aquí a 10 años. no. Estos 2.600 es lo que corresponde a aportaciones parciales de este año corre. O sea, digamos, Okay. ellos, y descontados los 2.600 y pico, quedan 24.000 por pagar todavía. ¿Ok? Ok, ahí queda claro. Sí, la Ahora, deuda es esa. el impacto que puede llegar a tener positivo o a lo mejor traer alguna complicación para el IES de ser el caso si se aprueba este proyecto de alivio económico y financiero, sobre todo por la cantidad de dinero que pudieran llegar a tener que desembolsar producto de un seguro de desempleo. Dios mediante, pues no se dé una cifra de repente muy grande de gente que se queda sin trabajo producto de esta crisis energética que deriva en una crisis económica, por ejemplo. No, a ver, te comento, en este año hemos pagado 30 y pico millones en seguro de desempleo. El seguro de desempleo es superavitario. Ese nunca ha tenido problemas históricamente, ni los va a tener. Es decir, no los tuvo este año, que ha sido un año complicado. Pero la buena noticia es que en el proyecto de ley, tú para aplicar al seguro de desempleo, normalmente, como está normado hoy, tienes que esperar 60 días de haber sido desempleado. El proyecto de ley pretende rebajar esos 60 días a 10, que sería un gran paso porque si tú te quedas sin empleo, obviamente, si te dan una liquidación la siguiente semana tienes, o 2 semanas tienes como pagar tus gastos. Pero lo lógico es que a los 10 días ya apliques y recibas estos 2 meses de sueldo que te entregamos como seguro de desempleo. Y sería ideal que lo aprueben porque para nosotros, entre que sean 60 días o que sean 10, vas a pagar más tarde o más temprano. El tiempo es casi irrelevante. El beneficio para el empleador, para el empleado, es un beneficio importante. Esa es una de las 4 reformas que sobre la seguridad social pretende tener esta ley económica urgente. Si quieres, conversamos de las otras 3 un poco Sí, para sí. aclarar. Ya, ok.
te cuento. Sí, Entonces, sí. no, lo que tiene que ver con ejemplo, por ejemplo, este plazo para el empleador, que es un beneficio para ellos, en una situación complicada al tiempo de demandar que mantengan más bien esa nómina de trabajadores. Sí, a ver, ahí el plan es, tú la planilla de noviembre la vas a pagar hasta el 15 de diciembre. Ok. Si tienes problemas de flujo, lo que pretende el proyecto de ley es que esa planilla no la pagues en diciembre, la pagues en enero o en febrero, pero que esta dilatación en el pago no tiene consecuencias ni para el empleador ni para el empleado. Eso sí, nosotros cobramos intereses. Es decir, hay que tener muy claro que el momento que la empresa que dice, ok, quiero acoger, bueno, si se aprueba la ley primero, y la empresa quiere acogerse y dice, yo no quiero pagar en diciembre, voy a pagar en enero, tendrá que pagarnos intereses por ese mes. Entonces, yo no te cobro en diciembre, te voy a cobrar en enero y en enero te cobro 16% de tasa de interés. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque en teoría decían, bueno, ¿qué pasa si todas las empresas se acogen? Las empresas grandes normalmente tienen acceso a la banca privada con tasa mucho menor al 16%, léase 10, 12, 13. Entonces, esas sí pueden tener digamos, si tienen acceso a un recurso barato, no van a venir a un recurso no tan barato como el nuestro. Las empresas pequeñas, esas sí, tienen acceso a crédito relativamente caro en la banca privada, 18, 19, 20%, podrían esas sí venir y decir, ok, yo quiero 16, eh, me acojo al tema, no pago diciembre, pago en enero con ese recargo. Y la de diciembre, que tienes que pagar la planilla de diciembre, tienes que pagarla hasta el 15 de enero, igual podrías dilatarla hasta febrero. Eso es un poco como el sentido del beneficio, del alivio económico, es ese, es diferir el pago de las planillas un mes. Y el beneficio sería más interesante para las empresas pequeñas y medianas que tienen menor acceso a la banca privada. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad también de que la persona que mantiene alguna deuda con el IES la pueda cruzar utilizando los mismos recursos que tiene en el IES, como por ejemplo el fondo de reserva. Sí, señora. Y ese es otro beneficio que es también muy importante. Si tú dices, mira, yo tengo préstamos quirografarios y nosotros hemos entregado más de 5.000 millones este año en préstamos quirografarios, pero a la vez tiene fondos de reserva, tú dices, ok, como tengo problemas de flujo, señor, crúceme por favor, mire, de mi fondo de reserva, debíteme los $1.800 y págueme y déjeme en cero la cuenta. Eso, para la seguridad social es transparente porque es un cruce de cuentas entre activos y pasivos, pero para el ciudadano que está endeudado sí va a ser un alivio el hecho de que pueda usar este dinero, fondo de reserva, para cancelar deudas corrientes. Ahora, eso, bueno, si es que se llega a aprobar, va a ser de gran beneficio, ¿no? Usted acaba de mencionar la Señor. cantidad entregada este año en préstamos quirografarios. El hecho de quizás Sí. también poder acceder a un préstamo hipotecario es lo que se ha vuelto tan atractivo para que haya aumentado la afiliación, por ejemplo, voluntaria en este año en comparación al año anterior. Sí, claro. A ver, nosotros en préstamos hipotecarios este año vamos por 470 millones de dólares entregados. Son más de 18.000 operaciones. De hecho, debería ser mayor. Desgraciadamente este año económicamente no ha sido un año floreciente. Yo pienso que el 2025 va a ser un año mucho más interesante para los préstamos hipotecarios, pero eso hay que verlo allá. En lo que va del año, en hipotecarios, repito, como son 460 y pico millones de dólares, eh, hemos trabajado en la recuperación de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios que andaba por sobre el 13% y esperaríamos que este año baje alrededor a 12%, ojalá, estamos por cerrar cuentas y estamos presupuestando para el año 2025, ahí sí, por ejemplo, pagos a prestadores externos por 700 millones de dólares que estén incluidos en el presupuesto del año 2025. Porque lo que nos pasó este año es que lo que se incluyó para prestadores externos este año era menor a 200 millones. Entonces tuvimos que ir a subir el techo presupuestario 2 ocasiones para poder pagar más. Hoy tratamos de sincerar las cuentas. Sabemos que nosotros debemos tener una disposición de pagar entre 600 y 700 millones de dólares a prestadores externos. Ahora, hablando de esta afiliación voluntaria, me llama la atención que hay un número importante de jóvenes
de jóvenes que se han sumado a través de este programa de afiliación, si no me equivoco, que tiene el nombre precisamente un plan dirigido para ellos, ¿no? De hasta 24 años, personas de hasta 24 Afiliación, años. sí, sí, la idea ahí es, digamos, el gancho es ese, es que tenemos cómo ofrecerles a ellos un préstamo hipotecario que es inusual en el mercado ecuatoriano. Ujú. Hablamos de tasa 6% anual hasta 25 años plazo. Entonces, no hay ninguna banca privada que te ofrezca eso. Y Pero eso, no es un riesgo, no es un riesgo que se corran, porque también es una edad generacional inestable hasta cierto punto, ¿no? Hoy estos nuevos millennials se tienen y están dentro de eso, de repente hoy trabajo, mañana ya no quiero estar aquí porque algo me molestó y me voy. sí, pero a ver, necesitan tener 36 aportaciones consecutivas para Ok. calificar. Primero. Segundo, casa es algo que todo el mundo tiene, o sea, casa en la mentalidad de los latinoamericanos, tener tu casa es parte de tu patrimonio que te va a acompañar toda tu vida. Entonces, yo no sé si desde chiquitos me dieron, mijito, cómprase una casa en el momento que pueda. Pero en la mentalidad ecuatoriana, el hecho de tener una casa es un hito importante. Llames, asistes, así seas solo, porque al fin del día, sí, hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo mientras vivo en la casa de mis padres, tengo cama, dame chocolate, no tengo ni... Ujú. Ahí vienen los padres, muchos padres están afiliando a sus hijos para que en algún punto sus hijos puedan acceder a un crédito hipotecario y se vayan alguna vez a vivir ya por su propia cuenta. Digamos, es un mecanismo un poco sui generis para sugerir de manera delicada a tu hijo de 30 o 34 años que todavía vive contigo que vaya y tenga su propia casa, Independízate, en pocas palabras, en pocas independízate. palabras. Ahora, también algo importante que usted mencionó es el haber encontrado estas empresas que tienen afiliados por debajo del valor a sus trabajadores, o en algunos casos que ni siquiera tienen una aportación al ISP pese a haber sido contratados. Usted me decía en la mañana que una vez identificado esto, ellos tienen que proceder a un pago retroactivo. Claro. ¿Cómo han medido esa respuesta? ¿Ha sido positiva? ¿Han pedido planes de pago? ¿Qué pasa si es ¿No? que alguien decide no lo voy a hacer porque no puedo pagar eso retroactivo? ¿Qué pasa ahí? Es muy raro que alguien diga no lo puedo hacer. Ajá, Es muy raro porque, a ver, es un pecado y es un pecado grave claro. no afiliar o no afiliar por el precio por el sueldo que recibe realmente el empleado, que es lo que se llama subdeclaración. Es decir, cuando tú dices, no, no, mira, aquí en esta empresa todo el mundo gana el básico y esa vaina es muy Ujú. raro. Entonces tú dices, a ver, no, no, no puede ser, ¿cuáles son los que no ganan? Vas al rol de pagos y dices, a ver, aquí falta, póngase al día. Normalmente se ponen al día. La otra es cuando no afilias, es decir, aquí trabajan 100 trabajadores, pero en realidad hay 110. Entonces, 10 no están afiliados. A ver qué pasó. No, tienes que afiliarlo. ¿Desde cuándo? Desde que empezaron a trabajar. Entonces, tú vas al contrato y dices, a ver, aquí está así, venga, afílielo y cóbrese. Entonces, normalmente pagan y pagan bien. O sea, de hecho, si es que necesitan financiamiento, tenemos este plan de financiamiento, el cual le ha ido muy bien, que se llama la Ley 671, que te da hasta 6 años para el pago de planillas atrasadas o en mora, o sea, hasta 6 años si el monto es pues, un monto alto, si no puede ser 1 o 2 años, pues, a partir de 2 años, el promedio está en 3. Liz, hemos firmado 117 millones de dólares en acuerdos de pago. Firmamos casi 1 millón de dólares diarios en acuerdos de pago. Y si ahora Wow. se aplica en la nueva ley, el último beneficio de alivio es que suspendamos las coactivas, lo cual para nosotros tampoco es un gran problema, porque el momento que suspendemos las coactivas, estas empresas que iban a ser coactivadas pueden acogerse al sistema de pagos, entrar y firmar entre 2 y 7 años plazo, perdón, y 2 y 6 años plazo, y se evitan, primero que los coactivemos y segundo se ponen al día con la seguridad social. Entonces, esos 4 beneficios que están incluidos en este proyecto de ley, desde el punto de vista seguridad social, no tienen un impacto importante en nuestras finanzas y sí tienen un impacto importante en los empleados y en las empresas. Ergo, debería ser aprobada por la Asamblea. Bueno, habrá que esperar a ver si es que efectivamente pues la Asamblea lo aprueba. En todo caso, una pregunta más. ¿Usted se mantiene en que el próximo gobierno, sea quien llegue a la presidencia, debe dar paso a una reforma a la ley de seguridad social? Sí, señora. Y Sí. obligatoriamente lo deberá hacer, sea quien sea. Y ustedes ambos quejado algo para presentarle quizás a quien llegue a la presidencia, ¿tienen ya alineamientos por Sí. dónde debe ir? Este es un proyecto que es tan importante que obviamente estamos escribiendo el proyecto de ley. Es decir, hay un equipo Ujú. de la Seguridad Social encargado de escribir la reforma. Ahora, esta reforma debe tener, sí, otros insumos
que vengan de la sociedad civil, de los sindicatos, de las universidades, del público en general. Y para eso habrá que hacer algunas mesas de trabajo apenas se instale el gobierno, de manera que podamos extraer esta información de la sociedad e incorporarla en el proyecto de ley. Queda clarísimo. Entonces quiero agradecerle estos minutos que nos ha dado para conversar Listo. ampliamente sobre lo que pasa en el IES, pedir disculpas por el atraso al inicio de la entrevista, pero nuevamente gracias, Eduardo. No, pues con mucho gusto y saludos a los oyentes de WQ. Liz, Un gracias. abrazo y un buen día nuevamente. Estuvo con nosotros el doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, ampliando información sobre lo que pasa con esta institución. Mi querido Luis, tú tienes más. Así es, mi querida Liz, para contarles, amigos, hechos que